mis hermanos, estamos felices nuevamente de poder tener un día más, un día domingo que podemos compartir como familia. Yo sé que ahí usted está en su casita compartiendo, apartando este tiempo que es para el Señor. Un tiempo que usted le tiene para darle la gloria, la honra a través de las alabanzas y estar atento con un corazón dispuesto a escuchar todo lo que Dios nos quiere entregar en este día. Sabemos que Dios es un Dios que nos ama mucho y Él cada día nos muestra su misericordia, nos muestra su fidelidad a través de su palabra, porque nos enseña, porque quiere que nosotros crezcamos, quiere que aquel que está escuchando, que a lo mejor no ha conocido al Señor o que está pasando por dificultad, también pueda recibir de esta palabra que es un bálsamo para nuestro espíritu. Así que le damos la bienvenida, esté atento a todo lo que Dios quiere entregar en este día, con expectativas, porque Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios nos ama y Él siempre ha estado presto a entregarnos lo mejor a nosotros. Amén. Y es importante que enfrentemos este culto del día domingo con mucha fe, con mucha confianza, con mucha esperanza, sabiendo que al Dios que servimos no es un Dios que está sordo, no es un Dios que está muerto, es un Dios que está vivo y que está pendiente a oír las peticiones de sus hijos. Así que creamos lo que el Señor quiere hacer en esta mañana y hoy queremos compartir una pequeña porción de su palabra antes de empezar este culto del Señor, donde vamos a recibir más adelante también la alabanza, vamos a orar. Pero quiero compartir con ustedes el libro de Mateo 5, del versículo 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hay mejor forma de estar en un culto, no hay mejor forma de acercarnos a Dios que con un corazón dispuesto para llevar la gran misión que el Señor nos ha encomendado. Nosotros, como hijos de Dios, también somos embajadores, somos personas que tenemos una misión específica. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido desvalorizado, se ha sentido que no tiene propósito, se ha sentido que no sabe para dónde va. El Señor tiene una respuesta para usted y para mí en esta mañana. Él nos ha elegido con un hermoso propósito, que es brillar de su presencia, que es llevar la luz donde hay oscuridad. Yo no sé si usted está confundido en este momento, pero quiero decirle que la luz de Jesús, que es la palabra de Dios obrando en cada uno de nosotros, nos va a mostrar el camino por el que tenemos que andar, donde nunca más vamos a sentirnos solos, donde nunca más nos vamos a sentir que no sabemos dónde ir, donde nunca más nos vamos a sentir que caemos y nadie nos levanta. Cuando la luz de Dios viene al corazón del hombre, hay esperanza, hay vida, hay propósito. Cuando la luz de Dios viene a un corazón que está herido, que está triste, esa luz sana, esa luz nos permite avanzar, nos permite sentirnos útil. Si usted en este momento se ha sentido que no sabe para dónde va, Jesús tiene una respuesta para usted. Deje que la luz de Dios brille en su corazón. Invite a Jesús a su vida. Y si usted conoce a Jesús y se ha sentido cansado, se ha sentido desanimado, se ha sentido desmotivado por todas las circunstancias que hemos estado viviendo, el Señor nos quiere fortalecer todas las áreas de nuestra vida. Él quiere levantar nuestras rodillas cansadas, Él quiere darle fuerza al que estaba cansado, al que no tiene ninguna. Por eso es importante que también nosotros abramos nuestro corazón a la luz de Jesús, que venga a alumbrar. Incluso Él nos va a mostrar cosas que nosotros ni sabíamos que estaban en nosotros. Pero cuando nosotros dejamos entrar la luz de Jesús, empieza a haber claridad, empieza a haber discernimiento, empieza a haber guía, empieza a haber camino. Se abren caminos donde no habían. Hay respuesta a nuestras oraciones. Y es por eso que nosotros queremos decirle que venga la luz de Jesús a nuestra vida. Diga conmigo, que venga la luz de Jesús a mi vida. Que venga la luz de Jesús a mi vida. Amén. Sí, estamos muy agradecidos de parte del Señor porque Él es maravilloso en nuestras vidas. Él nos enseña, Él nos muestra como luz ante el mundo. Sabemos que estamos viviendo situaciones difíciles, hay situaciones de enfermedad que son incurables, quizá hay situaciones de desempleo, de desesperanza. Y Dios nos llama a nosotros como hijos de Dios ser luz, poder entregar el Evangelio, poder mostrar quién es Cristo, tener esa esperanza en Cristo, porque nadie
Nadie puede entregar esa esperanza y esa fe más que Jesucristo. Jesucristo es el que nos ayuda, el que nos encamina, el que nos dirige, el que nos da paz, el que nos da amor. ¿Qué más podemos pedir? Jesucristo es lo único que nosotros necesitamos en nuestra vida. No, nada tiene sentido en esta vida Amén. si Jesucristo no está en nuestras vidas. Es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz, mostrar quién es Cristo, para dar la esperanza a aquel que lo necesita. Amén. Así que vamos a orar para comenzar este culto, un culto motivador, un culto lleno de presencia de Dios. Así que usted disfrute de todo lo que Dios quiera entregarnos. Amén. Vamos Amén. a orar. Amén. Y vamos a orar por dos cosas específicas. En primer lugar, nos vamos a presentar delante de Dios. Porque como decía bien mi esposa, Jesús es la única respuesta a todas nuestras oraciones. No hay religión, no hay magia de por medio, no hay cosas que podamos buscar en otros caminos. Solamente Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, hay dos cosas que necesitamos empezar a realizar cuando oramos. En primer lugar, es arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que entrar delante de la presencia del Señor, que es santa, donde Él es pureza, Él es amor, pero también es puro, santo. Entrar santos también nosotros. Así que vamos a orar arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, en todo lo que le hemos fallado a Dios, en todo lo que le hemos dejado de lado. Y en segundo lugar, vamos a orar con una fe sobrenatural, creyendo que todo lo que vamos a orar en este momento, cualquier petición que usted tenga, lo vamos a poner delante de la plata del Señor. Si usted está pasando un problema económico, financiero, si usted está enfermo, si usted tiene heridas en su corazón, si usted se siente triste, se siente solo, si siente que su cuerpo se siente cansado, enfermo, vamos a orar. Y usted en el nombre de Jesús va a poner la mano en su dolencia y el Señor va a hacer una obra sobrenatural, porque si usted lo cree, yo lo creo, el Señor se va a mover. Y Él va a cortar cadenas, va a sanar enfermos. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, con nuestros errores, con nuestras fallas, Señor, con tanta cosa cuesta, Señor, tanto cansancio, desánimo, Señor, las veces que te hemos fallado, las veces que hemos pecado, que hemos dudado de ti, de tu poder, Señor. Por eso en esta mañana queremos pedirte perdón, que perdones los pecados que hay en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles a tu nombre, hemos sido infieles a tu palabra, hemos sido desobedientes como hijos tuyos, Señor. Hemos andado por caminos que no teníamos que andar, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque somos débiles, porque aunque no queramos fallarte, te fallamos todos los días, pero tú dejaste el precioso regalo, Señor, que es el arrepentimiento. Y en esta hora declaramos que nos arrepentimos de todos nuestros pecados de pensamiento, de mente, de nuestros sentidos, de nuestra vista, las cosas que hablamos, las cosas que hemos pensado, las cosas que hemos visto que no te han agradado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús, y te declaramos que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, que la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad que hay en nuestro interior, de todo pensamiento de mal, de venganza, Señor, todo pensamiento extraño que no te agrade, Señor. Renunciamos en el nombre de Jesús y declaramos que tu presencia, Señor, viene en este momento a perdonarnos. Enséñanos también a perdonarnos nosotros mismos, Señor, porque tú te olvidas de nuestros pecados cuando ves un corazón contrito y humillado. Y, Señor, también nosotros queremos olvidar, Señor, todo lo malo que te hemos hecho, y queremos pedirte perdón y de ahora en adelante tener cuenta nueva contigo, Padre. En el nombre de Jesús nos arrepentimos y recibimos tu perdón. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, quiero pedirte por todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que están cansados, que están decepcionados, todos aquellos que están con temor, que están desmotivados, que se sienten fríos en su corazón, todos aquellos que se sienten defraudados, que se sienten solitarios, llenos de gente, pero solos, todos aquellos que tienen heridas, Señor, incluso aquellos, Señor, que tienen venganza, que tienen odio en su corazón. Yo te pido en esta hora que tú traigas la sanidad que viene del cielo. En el nombre de Jesús, sane toda herida del cuerpo, toda herida del alma, Señor. Si hay enfermedad incurable, en el nombre de Jesús, Señor, renunciamos, Señor, al cáncer, renunciamos, Señor, al coronavirus y cualquier enfermedad que esté en la mente, crisis de pánico, Padre, cualquier enfermedad, Señor, de temor, Señor, Dios mío, de ansiedad, cualquier enfermedad que esté en los pulmones, Señor, en los huesos, en la sangre, en el nombre de Jesús pedimos sanidad ahora para todo aquel que en este momento está escuchando esta oración y crea con fe que hay un Dios todopoderoso
poderoso, sea sano ahora. En el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro liberación, declaro libertad, que se cortan cadenas. En el nombre de Jesús declaro que esos cuerpos son sanados ahora. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Señor Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le damos gracias, Señor, porque usted ha obrado, porque usted ha hecho un milagro, porque su Espíritu Santo se ha movido en cada hogar y en cada corazón que ha recibido esta oración. Señor, le damos gracias y le alabamos por su gran poder, por su gran misericordia. Gracias, Padre. Tú eres grande, único, Señor, Salvador, sanador y Dios de todas las cosas. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Ser un reflejo de tu amor y brillar al mundo de tu salvación. Quiero ser sumergido en tu unción y llevar al mundo de tu salvación. Como lámpara en fulgor, llevaré tu resplandor. Resplandece en mí, brilla en mí tu amor. Resplandece en mí tu luz y salvación. Resplandece en mí, brilla en mí tu amor. Resplandece en mí tu luz y salvación. Ser sumergido en tu unción
Démosle a Jesús. Como lámpara en fulgor, yo llevaré tu resplandor y resplandece en mí, brille en mí tu amor, resplandece en mí tu luz y salvación, resplandece en mí, brilla en mí tu amor, resplandece en mí tu luz y salvación. Sí, Señor. La luz de Jesús que brilla en mi vida. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Den la gloria a Jesús. Deje que su luz brille en su vida. Deje entrar la luz de Jesús a su corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh.
Buenos días, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús en esta mañana. Qué bueno es que podamos estar juntos. Usted y yo nos hemos puesto de acuerdo en esta mañana para honrar y bendecir el nombre de Jesús. Les bendigo a cada uno de ustedes como a la familia de Dios. Estamos reunidos para adorar al Señor, para bendecirle y también para oír la palabra del Señor. En este domingo nuevamente vamos a seguir con el estudio acerca de la importancia del reino de Dios y cómo Jesús nos enseña cómo debemos vivir el reino de Dios y su justicia. El texto lema que tenemos, uno de los textos lemas es Mateo 4:17. Arrepentíos, dice la palabra, y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús, empezando su ministerio, nos habla de la importancia del reino de Dios, del reino que Él había venido a establecer. Y en ese contexto vamos a seguir estudiando en esta mañana, viendo lo que el Señor nos quiere enseñar nuevamente. Toda la enseñanza del Señor está relacionada con su reino en este año, y es porque Él quiere preparar a su iglesia, porque Él viene a buscar una iglesia que esté preparada para que le honre, le bendiga. Pero en esta tierra, usted y yo, como somos hijos, somos representantes del Señor, somos, dice la Biblia, ciudadanos del reino, pero también somos embajadores del Señor. Así que vamos a compartir la palabra en esta mañana. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón para que la palabra, tu palabra que es espíritu y es vida, provoque vida en mi espíritu, y esta palabra provoque, Señor, la acción de poder vivir de acuerdo como tú quieras. Señor, yo dispongo mi corazón en esta mañana y anulo toda mentira del diablo que va en contra de tu palabra. Me lleno de fe y creo que tu palabra es poderosa para provocar en mí fe y ganas de servirte y de ejecutar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero llevarles a otro texto, Marcos 1, versículos 14 y 15. También habla de cómo Jesús inicia su ministerio. Y la palabra del Señor dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí Jesús nos muestra 4 cosas importantes en estos dos textos. Primero dice que Juan ya había anunciado el reino de Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por el Imperio Romano, así que estaba nuevamente en tribulación, estaba con problemas de identidad. Había pasado mucho tiempo en que el pueblo se había distanciado de Dios, y como siempre aún había un remanente que esperaba el cumplimiento de la promesa que Dios les había dicho a sus padres en el Antiguo Testamento, que iba a venir el Mesías a restaurar todas las cosas. Y como el pueblo de Israel siempre, si nosotros hemos estudiado la Biblia, vemos que en la antigüedad Dios siempre salvaba al pueblo de Israel. ¿Cómo lo salvaba? Levantando un profeta, levantando un liderazgo en un hombre que pudiera salvar a su pueblo y sacarlo. Vemos que Dios rescató a su pueblo de Egipto, usó a Moisés, y así a través de toda la historia vemos cómo Dios, siempre que Israel se alejaba, luego se volvía a Dios levantaba a un líder y lo rescataba. Y el pueblo de Israel esperaba que en este tiempo también Dios levantara un líder que los rescatara de la esclavitud, que los rescatara del dominio de los romanos. Y Jesús me llama la atención principalmente lo que dice que, dice aquí que Él empezó predicando el evangelio del reino. Pero en el versículo 15 hay 4 cosas que me llaman la atención, 2 declaraciones y 2 peticiones que Dios nos hace, 2 mandatos que Dios nos está haciendo aquí. Y dice primero: el tiempo de Dios se ha cumplido. Primera cosa, el tiempo de Dios se ha cumplido. ¿Por qué Jesús empezó diciendo esto? Es interesante porque sabe que Jesús empezó a hablar de su ministerio
trayéndole al pueblo una promesa, el cumplimiento de una promesa que Dios le había dado al pueblo. Jesús sabía la necesidad del pueblo, sabía las condiciones que estaban, no eran muy buenas, estaban también pasando momentos difíciles, de tribulación, de angustia, de problemas y dificultades como nación. Pero también tenían un problema que era en relación a su vida espiritual. Los religiosos, los sacerdotes que eran los encargados de poder llevar al pueblo a la oración, a la adoración a Dios, no lo estaban haciendo. Habían establecido sus propias leyes y más habían provocado confusión en el pueblo. Quizás si nosotros miramos nuestro tiempo ahora, también podemos ver que también nosotros estamos pasando tiempos difíciles, tiempos complicados. Las circunstancias quizás no son las mismas, pero también nosotros como nación, como pueblo, y a través de las naciones también estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy complicado. Y esto ha llevado a la mayoría de la gente a alejarse de Dios, a apartarse de sus caminos y ya no a tener esa confianza ni esa esperanza en el Señor. Pero aquí Jesús me llama la atención porque, ¿por qué no dijo Él? Yo soy el que Juan predicaba. ¿Por qué no dijo yo soy el Salvador? ¿Por qué empezó predicando, anunciando el Evangelio de las buenas noticias? Porque las buenas noticias de Dios son el Evangelio. Y dice que la buena noticia es que Jesús les recordó una promesa que Dios le había dado al pueblo. Y el pueblo estaba expectante, estaba con esa añoranza de que Dios les levantara el libertador. Y Jesús les dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo llegó. Este es el tiempo donde se profetizó de mí y ahora viene el cumplimiento de la promesa de libertad a un pueblo que Dios lo escogió. No por algún mérito, sino por amor puro del Señor. Y luego les dice, el reino de Dios se ha acercado. Primero, la promesa de Dios. Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Y siempre Él va a alentar nuestro corazón. Siempre Él va a llenar de expectativa nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él sabe que el pueblo, usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos de Él. Y necesitamos afirmarnos en la fe. El pueblo estaba pasando momentos difíciles y necesitaba esa palabra de confirmación, esa palabra que les había prometido Dios. Dios no es hombre para mentir, dice la Biblia. Y por lo tanto Jesús levanta su voz con esta declaración maravillosa y luego le dice, el reino de Dios se ha acercado, porque Dios les había prometido que iba a levantar un libertador y que su reino no iba a tener fin, que su reino era eterno. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos también que este es un tiempo que Dios nos está llevando para buscar al Señor, para adorar al Señor, para poder vivir la vida que Él quiere, no a nuestra manera. El pueblo de Israel había vivido a su manera. También había creído en el Señor, pero tenía sus altibajos, igual que usted y yo. A veces estamos muy bien. Y muchas veces el desánimo, el desgano, el cansancio viene a nuestras vidas y ya no nos sentimos hijos de Dios. Así se sentía el pueblo de Israel. Ya no se sentía como parte del pueblo de Dios. Pero Jesús les viene a recordar la promesa, que ellos eran su pueblo y que Dios iba a establecer en ellos el reino, su reino. Y luego viene la tercera cosa que dice arrepentíos. ¿Cómo tenemos que introducirnos al reino de Dios? ¿Cómo tenemos que ir al reino de Dios? Tenemos que ir con arrepentimiento. Y la cuarta palabra dice, y creer en el Evangelio. Creer en las buenas noticias. Y Jesús empieza su ministerio anunciando una buena noticia al pueblo. La buena noticia del cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Vamos a analizar un poquitito. Fíjense ustedes que Israel estaba bajo el dominio romano, por lo tanto ellos estaban inestables, no había seguridad en ellos. Y como su vida espiritual estaba fallando también, entonces ya habían perdido su identidad de hijos. Y por lo tanto, cuando se pierde la identidad de hijo, también se pierde el propósito. Y ese es la labor del enemigo. El enemigo quiere que usted y yo como iglesia no busquemos el reino de Dios, no seamos parte del reino de Dios, no vivamos la vida que Cristo quiere que vivamos a través de su reino.
Entonces, ¿qué hace? Con todas estas situaciones que estamos viviendo, ¿qué viene sobre nosotros? Una inestabilidad en lo económico, problemas de salud por el COVID, por todo lo que conlleva, ¿verdad? Y eso afecta a toda una familia, a todos nosotros. Pero ¿qué quiere Dios? Dios también hoy día me está diciendo a usted y a mí que Él tiene ya todo planificado y que Él ve su necesidad y mi necesidad. Más adelante, cuando le habla de las bienaventuranzas, Jesús en su ministerio les habla de un montón de cosas, de que cómo es el reino de Dios. Y también en el versículo Mateo 6:33 habla de la importancia que Jesús le da a que busquemos el reino de Dios como primera prioridad, no como la última alternativa. Pero mire, había confusión y conflicto en el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no habían visto cumplida la promesa del Mesías que venía y que ellos esperaban ese Redentor, ese Libertador. Pero ¿cuál era la mira del pueblo? El pueblo decía que añoraba un Rey Libertador que eliminara a sus enemigos, que lo hiciera la nación nuevamente, conquistar otros reinos y que nuevamente Dios les diera la victoria y que ellos... Prácticamente era muy poco lo que hacían, porque generalmente Dios siempre usaba lo sobrenatural para manifestar su poder en el pueblo de Israel. Y la palabra dice que Dios, como había cumplido su promesa, en Lucas 24:44, miren lo que dice la palabra. Hablando de por qué Jesús empezó con el tiempo de Dios se ha cumplido. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es importante, Jesús empezó con esa promesa para que el pueblo entendiera de que ya Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento y este era el cumplimiento de la palabra. Daniel 2:44 también habla del reinado del Mesías, pero un reinado eterno. No voy a leer todo, solamente algunas citas. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Dice, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y esa es la confirmación por la cual Jesús empezó su ministerio, confirmando al pueblo de Israel que llegó el tiempo, llegó la hora del cumplimiento de esa promesa que había hecho a sus padres y que ellos añoraban. Pero muchos no entendieron el mensaje porque ellos esperaban un rey guerrero, un rey que viniera a exterminar a sus enemigos y a ponerlos en una posición nuevamente en alto a ellos. El reino de Dios dice que viene, y su reino de Dios dice el Señor que es el reino. Si nosotros no fuéramos como un niño, no entraríamos al reino de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué un niño? ¿Por qué Jesús compara el reino de Dios con un niño? ¿Sabe? Los niños son dependientes. Ellos saben que tienen un padre. Saben que cuentan con su mamá, con su papá, y saben que en cualquier momento de dificultad van a concurrir donde sus padres porque están seguros y confiados. Y sabe lo que Dios que está queriendo decir aquí con esto, que el pueblo de Israel tiene un padre, un Dios que los creó, que los llamó, que los formó, y ese padre es el ayudador, es el libertador, el sanador, el restaurador, el proveedor. Y el pueblo de Israel se había olvidado. Así como usted y yo, a lo mejor ahora estamos peleando y estamos diciendo, Señor, mis derechos, Señor, ¿cómo solvento esto? ¿Cómo pago mis cuentas? ¿Cómo hago esto otro? Y eso ha llenado mi corazón de afán y de preocupación. Y eso nos ha alejado de mantener una relación de comunión, de armonía, de intimidad con el Señor. El Señor nos viene a recordar también y nos dice, iglesia, ustedes tienen un padre que se preocupa de todo, pero ustedes están equivocando el camino porque se están preocupando de estos afanes, se están preocupando de estas cosas que le roban la paz, que le roban la serenidad, que le roban la confianza, que le roban la seguridad, que le roban la identidad.
Porque ¿cuál es la labor del enemigo? El diablo viene para robarnos lo de Dios. Y sabe, amado hermano, amada iglesia, lo que el diablo está queriendo en este tiempo con usted y conmigo y con la iglesia de Jesucristo es robarnos nuestra identidad. Porque cuando roba nuestra identidad, roba nuestro propósito. Por eso el enemigo no quiere que recordemos que somos hijos de Dios. Por eso trae angustia, trae temores, trae inestabilidad, trae inseguridad. ¿Por qué? Por los tiempos que estamos viviendo. Pero en medio de este tiempo, Dios irrumpe con su palabra y con sus promesas y nos dice también que nosotros somos sus hijos, porque Él pagó el precio en la cruz y Él vino a establecer su reino, en el cual Él nos está enseñando cómo tenemos que vivir este reino. Y es ahí donde hemos equivocado el camino, porque no podemos vivir un reino a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. Por eso dice que el reino de Dios se acercó. ¿Cuándo se acercó a usted y a mí? Cuando alguien nos habló del Señor, cuando reconocimos que hemos vivido siendo pecadores, lejos del Señor, pero que hubo la actitud de humildad en nuestro corazón de reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios. Entonces nuestra condición cambió. Ya no soy parte del mundo, ya no estoy metida en los afanes del mundo, sino que yo pasé a ser ciudadano del reino de Dios, como dice Colosenses. Pero los ciudadanos del reino tienen un rey y esos ciudadanos hacen lo que el rey les dice, obedecen los mandamientos. Y es aquí donde Jesús también nos llama la atención a nosotros y nos dice eso, que usted y yo tenemos que aprender a vivir en ese reino. Cuando uno está en confusión, hermano, todo nos resulta mal. Por eso el Señor dice que el reino de Dios está cerca. Ya el reino de Dios, como dijimos, Mateo 18:3, tiene que ser como un niño. Los niños dependen de otros, dependen de Dios. Y Dios quiere en este día decirle, iglesia, dependan de mí, porque yo tengo todo control. Yo tengo todo controlado, yo lo veo todo, yo lo entiendo todo. Ustedes tienen que aprender a depender de mí, porque de eso consiste el reino de Dios. No de saber mucho del reino de Dios, porque también la Biblia dice que el reino de Dios, decía Pablo, no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Y Dios, cuando le enseñó el reino, después que resucitó a los discípulos, dice que estuvo 40 días hablándole, no de cualquier cosa, les habló del reino de Dios y les dio poder para ejecutar y para realizar la tarea del reino en este mundo. Así usted y yo, como parte, como hijos de Dios, en este tiempo, es tiempos difíciles, tiempos conflictivos, donde el enemigo quiere sembrar la cizaña para robar la palabra, viene el Señor con su palabra de poder, con su palabra de autoridad, diciéndonos, hijos, yo soy su padre y yo tengo palabras de vida para ustedes. Y estas palabras de vida las tienen que ustedes entender y poner por obra. Dice la Biblia también que debemos arrepentirnos. La vida de fe es una vida de arrepentimiento. No es que yo me arrepiento una vez y es suficiente. El arrepentimiento primero es el arrepentimiento para salvación, pero después tenemos que vivir arrepintiéndonos. ¿Por qué? Porque en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro caminar en la fe, vamos a seguir cometiendo errores. Y Dios quiere ir afirmando y quiere ir refinando nuestra vida, refinando nuestro carácter. Por eso es que el Señor quiere que nosotros también aprendamos a depender de Él. Quiero llevarles a Mateo 6:33. A Mateo 6:33 en esta mañana. El mandato del Señor, el mandato del Dios Todopoderoso, en las bienaventuranzas, luego que habló de un cúmulo de cosas, le enseñó al pueblo, a los oyentes, el amor, cómo vivir la vida de fe, cómo vivir una vida de transformación en nosotros, porque para eso vino Él, a enseñarnos cómo vivir. Y los hijos del reino tenemos que aprender a vivir como Él vivió, no de apariencias. ¿Sabe? El enemigo quiere hacernos que disfracemos nuestra vida de fe, cuando en realidad nuestro corazón está herido, está dolido. Pero el enemigo no nos hace recapacitar para pedir perdón, para volvernos al Señor, porque el no perdonar también es un pecado. El tener un resentimiento, el tener dolor en mi corazón es pecado ante Dios. Y Dios quiere perfeccionar a su iglesia, porque dice que vamos a reinar con Él.
Y en el cielo dice que solamente reina la verdad y se hace la verdad de Dios. Por lo tanto, nosotros, nuestro deber es limpiarnos, purificarnos, santificarnos como esa iglesia. ¿Para qué? Como ciudadanos, porque también tenemos deberes y responsabilidades. Si bien es cierto, tenemos los beneficios del reino de Dios, pero también tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Dios nos ha dado un mandato también. También dice que no solamente somos ciudadanos del reino, no solamente somos hijos de Dios, sino que también ahora somos embajadores del reino de Dios. Y para ser un embajador del reino de Dios, yo tengo que conocer quién es mi Dios, qué hace, por qué nos pide y hacia dónde nosotros tenemos que llevar ese reino. Por eso se tiene que manifestar en usted y en mí el reino de Dios, la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que otros vean la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y cómo nos ha cambiado. Mateo 6:33. Mire lo que dice, un versículo tan conocido que dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo nos cambia las prioridades el Señor? ¿Cómo nos cambia los valores el Señor? Porque nosotros luchamos por tener todas estas cosas, por tener un buen pasar, por tener sanidad, por tener restauración, por tener una casa, tener un buen trabajo. Y eso, sanar a nuestra familia tenga un buen pasar. Pero miren lo que Jesús nos dice después de haberle hablado de los tesoros, de haberles hablado que nosotros somos la lámpara. Les dice que no nos afanemos, no nos llenemos de ansiedad, porque todas las cosas, las preocupaciones nos llenan de ansiedad y nos roban la fe de Dios. Entonces, ¿qué dice? Más buscad primeramente, mire el llamado de Dios. Hay un llamado de Dios a los que queremos y los que somos parte del reino de Dios. El llamado es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí nos está hablando de prioridades. De prioridades. ¿Y una prioridad qué es? Es poner algo por encima de lo demás. Nada es más importante que lo primero, dice el Señor. Si ustedes me buscan a mí, si ustedes me tienen, me conocen, si ustedes logran tener una relación conmigo, porque buscar el reino de Dios es desear, es poner todo nuestro empeño, nuestra añoranza, nuestro deseo, es procurar, es poner a Dios en primer lugar. Debe ser nuestro deseo más grande. Y dice el Señor que la prioridad es hacer del reino de Dios, del Señor, mi necesidad. ¿Cómo yo lo hago? Buscándole. Por eso dice busque. El buscar conlleva paciencia, lleva perseverancia, lleva un tiempo de búsqueda. Un tiempo en que yo tengo que querer, desear eso con tantas ganas que no haya nada más importante. Entonces el Señor me dice, tu prioridad no es que busques mi reino, porque buscar mi reino significa que tienes que tener tiempo a pasar conmigo. Debes anhelar de mi presencia, debes anhelar conversar conmigo a través de la oración, debes anhelar leer la palabra, alimentar tu espíritu. Ayunar para poder yo limpiarme, porque va a haber un deseo de santificarme cuando busco y tengo añoranzas por el reino de Dios. Hay un deseo de limpiarme y no decir, bueno, yo soy como soy y el Señor me acepta así, porque Dios me acepta cuando yo voy a las plantas del Señor con humildad y le reconozco como mi Señor. Pero luego Dios empieza un trato conmigo. Y en ese trato Dios me limpia, me purifica, pero también mi deber es santificarme para ser esa hija como Jesús. Yo anhelo que un día el Señor me diga que Él tiene complacencia de mí, porque le busco, porque le añoro, porque hay el deseo ferviente en mi corazón de cambiar como soy, para ser más como Jesús. Y ese es el anhelo del Padre, porque me dice, si tú pones en primer lugar, mira, yo te doy todo, te doy un bienestar, te doy salud, te doy seguridad, te doy estabilidad, pero nosotros hemos equivocado el camino. Primero buscamos las añoranzas. Primero buscamos todo lo demás, todas las demás cosas, las añadiduras. Y Dios nos está llamando a tomar un tiempo en que podamos buscar su reino.
Dice que tenemos que poner nuestra atención en el reino. Por eso Jesús llamó la atención del pueblo, diciéndole, ustedes están añorando esto. Ustedes dicen que no se ha cumplido la promesa de Dios de restauración del pueblo. Pero yo les digo, hoy es el tiempo que se cumplió. Así empezó Jesús con palabras de confianza, de fe, de esperanza al pueblo que lo veía como estaba desorientado. Así también el Señor nos ve a usted y a mí. Y nos ve preocupados, nos ve afanados por enfermedades de nuestras familias, de nuestros parientes, por preocupación de cómo voy a pagar mis deudas, mi trabajo, que me han bajado el sueldo. Las cosas suben. ¿Cómo soluciono mis problemas? La clave está en que Jesús nos dice, búsqueme a mí primero. Si tú me buscas, si tú encuentras complacencia en mí, si tú te acercas como ese hijo, en mí vas a encontrar confianza, en mí vas a encontrar esperanza y yo voy a suplir tus necesidades. Es muy necesario que la iglesia de hoy día, que somos usted y yo, que nos hemos reunido hoy día porque nos hemos puesto de acuerdo y ha nacido en su corazón y en mi corazón, juntarnos a través de estas vías. Dios también dice, es necesario que ustedes me busquen y se dispongan y haya una decisión, haya un compromiso realmente de que ustedes busquen perfectamente mi reino primero. Buscar el reino de Dios. Todos tenemos preocupaciones. Todos andamos. El mundo está preocupado. Las circunstancias son difíciles. Y nosotros vemos que no hay mejoría, que se ha empeorado la cosa. Y eso usa el enemigo para robarnos la fe. Dice el Señor que habían 4 cualidades. El reino de Dios acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Señor. Para poder arrepentirnos tiene que haber fe. Jesús dice que es necesario que los que se acercan a Dios, Romanos 6, tienen que creer que Él existe. La fe dice que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no va a venir escuchando a los políticos. La fe no va a venir escuchando al presidente. La fe no va a venir porque yo tengo un mejor trabajo, porque se va a terminar, porque nuevamente cualquier cosa me va a desviar. La fe viene cuando pongo mi esperanza, mi confianza, mi mirada en Jesús. Y si el Señor nos está llamando en esta mañana al pueblo de Dios, a usted y a mí, a que nos enfoquemos, a que alcemos nuestra mirada a Él, a que recurramos a Él, a que nos apoyemos en Él, a que le busquemos con todo nuestro corazón, porque ese es el anhelo del Padre. El anhelo del Padre es que nosotros nos acercamos. Sabemos mucho. Estas palabras son tan conocidas para nosotros. Pero dice el Señor que hay una cosa, el saber que Jesucristo es el Señor es una cosa, pero vivirla, vivir para Él es otra. Eso tiene que tener un profundo pesar en nosotros y debemos aprender a tomar la decisión, cualquiera que sea el conflicto más grande que estemos viviendo, porque de eso se toma el enemigo para confundirnos, para apartarnos de Dios, para robarnos nuestro propósito, para robarnos nuestra identidad como hija. ¿Cuántos hermanos? Tenemos nuestras prioridades equivocadas. Le hemos dado la importancia a otras cosas. Que si bien es cierto, Dios dice que todo tiene un orden para Él. Y para Él, lo más importante es que los que hemos dicho que creemos en Él, tenemos que aprender a confiar en sus promesas, por sobre todas las cosas, a creer en Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Cómo están nuestras prioridades, iglesia? Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, queriendo salir luego de esto. ¿Esa es nuestra añoranza? Queriendo salir luego, dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios es aceptar su señorío, es aceptar su gobierno, es aceptar que yo no tengo que vivir a mi manera, ni en mis propios deseos, sino vivir de acuerdo como Dios quiere que viva, con sus deseos. Y el deseo del Padre dice que es que nosotros hagamos su voluntad. Y la voluntad de Jesús dice que tenemos que, como ya somos ciudadanos del reino, tenemos que hacer ahora la tarea de evangelizar, de predicar el evangelio, de enseñar. Pero también dice que somos embajadores. ¿Qué es un embajador?
Un embajador es un representante. Hablamos que Chile tiene embajadores en varios países del mundo. ¿Y qué hace un embajador? Un embajador representa a su país, sabe cómo es su país, sabe las normas que tiene. Y el embajador está para ayudar a aquellos que están lejos, para traerlos a su nación, para ayudarlos en lo que pueda. Usted y yo tenemos que ser embajadores del reino de Dios, y para eso tenemos que conocer bien qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios desea de mí, cómo yo tengo que entrar al reino de Dios con arrepentimiento, con búsqueda, con una necesidad en mi espíritu tan grande de buscarle a Él, de priorizar cualquier cosa y de poner ante Dios todas las cosas. Pedimos por todo, pero no le pedimos al Señor. Y Jesús en la oración de Mateo 6:10 dice: pidan que venga su reino, que venga tu reino y se haga tu voluntad. No dice que yo tengo que decirle al Señor: haz como yo quiera, haz como tú quieras, Señor, porque yo ahora soy ciudadana de ti, soy parte de tu reino, por lo tanto yo tengo que vivir como Jesús quiere que yo viva. Entonces dice que tenemos que aprender, porque todo lo demás, si yo busco todo lo demás, mire, hermosas promesas de Dios que tiene, y nosotros también estamos como el pueblo de Israel esperando las promesas de Dios. ¿Por qué Dios no cumple su propósito en mí? ¿Por qué Dios no me hace esto? ¿Por qué Dios no me da un buen trabajo? Pero estoy buscando el reino de Dios, le estoy adorando, le estoy bendiciendo, le estoy tributando honra cada día. Estoy yo priorizando el reino de Dios, añorando su palabra. Estoy yo orando, intercediendo por mi prójimo, por mi vecino. Estoy intercediendo por mi familia inconversa. Mire las promesas. Si hacemos primero el buscar a Dios, dice Dios: no te preocupes, tú eres digna de todo lo demás. Pero si no estoy buscando lo de Dios, estoy con ese deseo de decirle a Dios: ¿cuándo me vas a cumplir las promesas de bendición? ¿Cuándo voy a tener esto? ¿Cuándo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cuándo, Señor? Y el Señor dice: has equivocado tus prioridades, iglesia. Tú no me buscas a mí, buscas todo lo que viene por añadidura. Y tienes que aprender a buscar mi reino. Mi reino tiene que ver con una relación como lo había en el principio de Dios. Cuando creó al hombre y lo puso en el Edén, había una relación. El hombre y Dios se comunicaban. Y con el pecado se rompió, se quebró esa relación. Y pasaron muchos años para las promesas de Dios. Y Dios restauró eso con la venida del Hijo. Y el Hijo vino a restaurarlo, vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión con Dios, mi comunión con mi Padre. Si yo como hija converso con mi madre, le pregunto cómo está, yo le digo al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer hoy día? Señor, ¿qué te gustaría que yo hiciera? Señor, dame una palabra para llevar donde yo voy a mi trabajo, cuando voy en la micro, cuando voy caminando. Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿cómo oro? Cuando voy caminando por las calles, cuando voy camino a mi trabajo, cuando voy al supermercado a comprar. Señor, ¿cómo quieres tú que me dirija por estas calles de este lugar donde yo vivo? ¿Cómo quieres tú, Señor? ¿Cuál es el decreto que tú quieres que yo declare a mis vecinos, a las casas que están aquí, a las personas que van caminando, a los vehículos que van pasando? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo decrete? ¿Qué es lo que tú quieres que haya en mi corazón para esas personas? Y eso es buscar el reino de Dios, es vivir bajo el gobierno de Dios. No es mi deseo ni lo que yo quiero, es lo que el Padre quiere para mí y para mi prójimo, porque es el mandato del Señor. Como embajadora del reino, yo no me debo conformar que soy una ciudadana del reino de Dios, que ya soy parte del reino de Dios. Qué bonito, qué bueno que seamos parte del reino de Dios. Y es gracias al sacrificio de Cristo que somos eso. Pero el Señor no nos ha mandado que nos conformemos con eso. Nos ha mandado a que nosotros ahora hagamos lo que algunos oraron por nosotros. Ahora nosotros hagamos lo otro. Seamos esos intercesores. Seamos esos que llevemos el mensaje de Cristo. Que tengamos esa añoranza de Cristo, de mirar a la gente como Jesús lo miraba, de saber que si yo me siento así, ¿cómo se sentirá la otra persona? Pero yo no pienso, yo pienso solamente en mí.
Y eso es en lo que el Señor quiere, que nosotros pensemos en su reino, pero que tengamos una mirada amplia, su reino para todos, un reino para la humanidad, no solamente para algunos, aunque el Señor dice que solamente hay un remanente que es fiel. Yo quiero ser parte de ese remanente, y ese remanente tiene que vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el señorío de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios, obedeciendo la palabra, teniendo una relación con Dios, buscándole, añorándole, que Dios nos hable y nos diga. Jesús lloraba por Jerusalén, oraba por su pueblo, decía: Señor, cuando Él le decía, si conocieras el tiempo de la visitación, porque Él estaba ahí. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo iba a venir el reino, le dijo que no iba a venir con alarde ni aquí ni allá. Le dijo, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Así nosotros también estamos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo tu manifestación? Y nosotros tenemos que aprender que cuando busquemos el reino de Dios, tengamos esa relación con Él, esa cercanía con Él, esa comunión con Él, a través de la oración, que pasemos tiempo orando. Jesús, ¿cómo venció? Con oración. Los discípulos, ¿cómo vencieron? Aprendieron, no sabían. El proceso fue ese, aprender, recordando las promesas que Dios les había dicho, y el Espíritu Santo les fue ministrando. A medida que voy buscando a Dios, el Espíritu Santo se va activando en mí, el Espíritu Santo va tomando control, el Espíritu Santo me va guiando, el Espíritu Santo me va enseñando, porque el Espíritu Santo no está para hacer lo que yo quiera, el Espíritu Santo está en mí para hacer lo que el Padre dice, lo que el Hijo dice. Y el Espíritu Santo, cuando vaya buscándole, cuando vea en mí añoranzas por su reino, por su presencia, el Espíritu Santo va a ir obrando, me va a ir haciendo sentir como Jesús quiere, me va a ir haciendo mirar como miraba Jesús, me va a ir haciendo aceptar a mi hermana, a mi hermano, a soltar perdón y a tener un clamor por la humanidad, por el ser humano que se está muriendo con esto del COVID, que nosotros lo vemos tan lejano, pero cuando afecta a mi familia, entonces queremos que todo el mundo nos ayude, pero no somos capaces de ayudar al mundo cuando está en las circunstancias que está viviendo. Por la misericordia el Señor nos ha librado. Yo viajo todos los días en micro, mañana y tarde, y si no fuera por la misericordia de Dios, habría estado a lo mejor muerta. Pero el amor de Dios es tan grande, amada iglesia, que Él está pidiendo que nosotros nos acerquemos al Señor y busquemos su rostro, le busquemos, le amemos, porque ese es el deseo del Padre, el buscar el rostro, el buscar el reino de Dios. No es saber del reino, es vivir como Dios quiere que vivamos. Por eso dice, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarme a mí mismo, a mis deseos, para tomar los deseos del Padre, para vivir como Él quiere y darme por los demás. Porque el vivir en el reino de Dios es un vivir también de servir a mi prójimo, de servir al Señor a través de orar, de clamar, de poder prestar una ayuda. Perdón, permiso. Dios nos dice que tiene grandísimas promesas para usted y para mí, pero no las podemos alcanzar porque no buscamos el reino de Dios. Buscamos las promesas, pero no buscamos al dador de las promesas, al que tiene más que promesas para mí, al que tiene un designio grande para mi vida. Amada iglesia, ¿cómo están nuestras prioridades? ¿Cómo está nuestro corazón? Estamos dejando que el enemigo nos robe nuestra identidad y nuestro propósito. Si eso pasa, no tenemos nada más que hacer. Pero el Señor nos dice que es un tiempo en que la iglesia debe aprender a buscar su reino, a buscarle. Dos cosas le dijo Jesús cuando empezó su ministerio. Dos. Primeramente, el cumplimiento de la promesa que había llegado. Segundo, que el reino de Dios estaba ahí con ellos. Y dos demandas para entrar al reino de Dios: arrepentimiento y fe. Creer en Jesús. Usted y yo como iglesia tenemos que pedirle perdón al Señor porque hemos equivocado el camino. Hemos creído que como somos hijos tenemos todos los derechos de pedirle solamente, pero no de vivir como Dios quiere. Y nosotros tenemos que aprender a vivir como el Señor quiere, para vivir realmente la efectividad de ese reino
para que podamos decir y otros vean en usted y en mí que hay una vida diferente, porque estamos viviendo. Jesús dice que sus discípulos obedecieron y Él les dio poder para vencer. Sin el poder de Dios no podemos vivir la vida de fe. Sin llevar señales, milagros y prodigios, nosotros tenemos que llegar a ese estado de hacer señales, milagros y prodigios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, en poder de Dios. ¿Cómo va a ver el mundo que somos hijos de Dios si no estamos viviendo como Dios quiere? Las prioridades Jesús está hablando en este tiempo, que yo debo poner por encima de todas mis cosas, por encima de todos mis anhelos, poner de su presencia, poner primero a Él y después lo demás. Quiero llevarle a que usted pueda inclinar su rostro y pueda decirle al Señor: Señor, muéstrame qué es lo que yo estoy poniendo primero que ti, porque no he recibido los cumplimientos. Segunda de Pedro habla del cumplimiento de las promesas de Dios. Segunda de Pedro nos dice de que Dios tiene preciosas y grandísimas promesas a sus hijos, pero no podemos disfrutarlas porque no estamos buscando lo primero, buscarle a Él, porque si lo tenemos a Él, tenemos todo. Amada iglesia, yo le invito a que en esta mañana usted pueda inclinar su rostro con humildad y decirle al Señor: Señor, ¿cuál es mi prioridad? ¿En qué estoy ocupando mi tiempo, Señor? Que me ha apartado, que me ha desanimado, que me ha alejado, me ha llegado a no sentir ganas de tu presencia. Y menos he sentido el cumplimiento de tus promesas en mí. ¿Sabe? El Espíritu Santo nos quiere llevar a una relación más íntima con el Señor. Pero si no lo dejamos, si no reconocemos que fallamos, le estamos diciendo a Dios que estamos bien, pero Él lo ve todo. Y Él sabe cómo está su corazón y mi corazón. Solamente cuando le busquemos y nos refugiemos en Él, porque Jesús nos dice: busca primero mi reino, y el reino es la paternidad de Dios. Dios es Padre y Él quiere darnos su paternidad para consolarnos, para fortalecernos, para tener el poder, para poder levantarnos y resistir todo lo que venga. Dios es Padre ante todas las cosas y se quiere manifestar como Padre en medio nuestro. Así como dice que el reino de Dios tiene que ser como un niño, dependiente de su Padre. Dios quiere que dependamos de Él. Si le buscamos a Él, va a venir todo lo demás. Pero nos hemos enfocado de diferentes maneras. No, es que yo quiero tener un buen trabajo para darle lo mejor, para tener lo mejor, para demostrar que Dios está conmigo. No es así como demostramos que Dios es buscándole a Él, es teniendo su presencia, es teniendo su gozo, es teniendo la confianza de saber que si voy de un lado a otro, yo sé quién soy, sé que Jesús está conmigo. Y si me pasa algo, sé que Dios es fiel y justo. Y Él va a dar la solución en mi vida. Él quiere afirmarnos, Él quiere establecer su reino en nosotros como prioridad, como iglesia, porque Él viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su novia, y su novia tiene que estar preparada. Y en este tiempo el Señor nos está hablando de su reino, de la manifestación de su reino. ¿Cómo se manifiesta? Nos está hablando cómo entramos al reino, nos está hablando cómo vivir el reino y cómo se manifiesta su reino. Y es importante, iglesia, que busquemos el rostro del Señor. Vamos a orar para terminar. Y yo le pido que le diga al Señor: Señor, perdóname, Señor, porque he tenido prioridades equivocadas, porque yo he puesto la mira en mis afanes, en mis deseos, pero no he puesto la mira en ti, en tu reino, como tú me dices. Y no estoy haciendo lo que como hija me corresponde hacer. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque he equivocado, me he enfocado mal. Pero en esta mañana, Señor, yo te pido que me ayudes y te pido perdón. Perdónanos, oh Señor, porque Señor, queremos todas las añadiduras, pero no queremos el esfuerzo. Conocemos tu palabra, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, pero no estamos viviendo la realidad del Evangelio. No estamos viviendo bajo tu señorío, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos ministre
ministre para poder vivir esa vida de fe, esa vida de gozo, esa vida de alegría, esa vida de paz, esa vida de sobreabundancia, como dice, Señor, tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón a ti, para que seamos esos hijos del reino, los hijos que creamos en ti, Señor, seamos hijos portadores de tu gracia, Señor. Padre, que hay ese anhelo en nuestro corazón de buscarte y de entregarte lo mejor a ti, Señor. La añoranza de conocer cómo hacer las cosas, cómo vivir tu reino, Señor, para que otros vean también, Señor, tu poder, Padre. Danos la gracia, Señor. Danos la gracia, Señor, de poder aprender a vivir bajo tu gobierno, bajo tu señorío, Padre. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Y tu palabra nos enseña, Señor, que las promesas, Señor, las alcanzamos con fe, Señor amado, y paciencia. Señor, danos la fe para creer que tú, Señor, tienes el mejor propósito para nosotros, y anulamos y no queremos que el enemigo nos robe nuestra identidad y el propósito que tú tienes para con nosotros, porque queremos ser esos hijos, Padre amado, agradarte a ti, Señor, y mirarte a ti para que nos enseñes, Señor. Revélanos, Padre. Tú le dijiste a tus discípulos que a ellos era el propósito de manifestar y darle a conocer el reino, pero no al mundo. Señor, danos a conocer, danos esa hambre por ti, danos esa sed por ti, danos esa añoranza por tu presencia, para ser verdaderamente tus hijos, que llevemos, Padre amado, tu reino a otros que lo necesitan, Padre. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra con humildad y te damos gracias, porque tú siempre, Señor, tienes palabra que edifica, Señor. A veces no nos gusta la palabra, pero, Señor, es tu palabra que nos está enseñando a cómo tenemos que caminar en medio de este mundo, Señor, porque no somos, Padre amado, de este mundo. Estamos aquí, somos peregrinos y pasajeros, Señor, y queremos aprender a caminar en este mundo para ser, Padre amado, transportados después. Cuando tú vengas, Señor, estar preparados. Señor, queremos ser esos portadores de tu reino. Señor, queremos ser esos embajadores tuyos, que donde quiera que vayamos, llevemos, Padre, la manifestación del poder de tu reino, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu iglesia, bendecimos tu pueblo, Señor, y que tu palabra provoque, Señor, un despertar en nuestras vidas. En el poder del nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco